Armando Casas es licenciado en cinematografía por el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM, donde ha sido profesor de tiempo completo desde hace 30 años y fue su director durante 8 años. Estudió también las carreras de Literatura Dramática y Teatro en la Facultad de Filosofía y Letras, así como Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ha sido productor de más de 20 largometrajes de ficción y documental, así como director de numerosos documentales, series de televisión y largometrajes, entre los cuales destacan Un Mundo Raro, Malacopa, Gabriel Vargas por la familia Burrón. Ha sido jurado en los festivales internacionales de Guadalajara, Morelia, Santiago de Cuba, Santa Fe de Antioquía, Viña del Mar, Cartagena, La Habana y Huesca. Desde hace más de 10 años, desarrolla un proyecto de investigación sobre cine y filosofía. Es autor y coordinador de más de 10 libros sobre cine. Fue director general de TV UNAM de 2016 a 2019 y director general de Canal 22 de 2019 a 2022. Desde noviembre de este año, es presidente de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Pues bienvenidos, bienvenidas. Tenemos un gran invitado hoy, como ya vieron, el cineasta Armando Casas. Bienvenido. Gracias, John. Ahora sí, a tu casa. Pocos lo saben, al igual algunos sí lo tienen claro, pero Armando Casas es el padrino, el que primero nos invitó a hacer este hermoso programa Diálogos por la Democracia cuando era director aquí de TV UNAM. Muchas gracias por estar con nosotros, gracias por ese impulso que nos diste al principio y por todo lo que haces, querido Armando. Muchas gracias, encantado, además de que hemos llegado a esta etapa de este importante programa. Sí, ya 5 años y medio de constantes transmisiones todos los domingos, gracias a nuestra audiencia tan generosa, a Iván Trujillo, el actual director de TV UNAM. Muchas gracias a ti, querido Iván, y a todos ustedes. Pues Armando Casas, eres pues uno de nuestros grandes cineastas mexicanos, aparte de esta trayectoria formidable que vieron en tu biografía de haber dirigido el Centro de Artes Cinematográficas, TV UNAM, Canal 22, y ahora ya el presidente de la Asociación Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Importantes artes y ciencias, no solamente son los artistas, el cine también tiene ciencia. Cuéntanos un poco de esta última responsabilidad, de lo de la academia, qué implica, qué hace, cuál va a ser tu papel y un poco tu proyecto de gestión. Sí, John, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas tiene una historia importante, representa una parte fundamental del cine mexicano, existe desde los años 40, desde 1946, y es importante decir que desde entonces se ha dedicado a reconocer el trabajo que se hace en el cine mexicano, así comenzó, pero no solo eso, sino también a funcionar como una academia, a difundir, a divulgar el conocimiento cinematográfico, la investigación y, por supuesto, todo lo que se refiere al cine mexicano. Es interesante decir que su máximo reconocimiento es otorgar el Ariel a los colegas, a la gente que hace cine en México, y que desde los años 40 se otorga en una época que conocemos popularmente como la época de oro del cine mexicano. Desde los 40 se otorga este premio Ariel, que es pues, el equivalente a los Óscares, pues, pero para el cine mexicano. Exactamente, es uno de los premios más longevos que se dan en el mundo. Obviamente el Óscar es el paradigmático, pero ya en México se otorgaba este reconocimiento en la época de oro del cine mexicano, es decir, esta época tan popular que tanto influyó en no solo a los mexicanos, sino a toda América Latina, al cine hispanoparlante y en general, ya estaba instituido este reconocimiento. Entonces, actores tan famosos como, por ejemplo, Pedro Infante lo recibieron, además lo agradecieron mucho, claro. Silvia Pinal, Arturo Córdoba, Fernando Soler, es decir, ya en un momento señero significativo del cine mexicano, este premio se otorgaba y lo otorgaba la Academia. Entonces es una historia larga. La Academia ha tenido 3 etapas, porque además por diversas razones se suspendió
hacia finales de los años 50, más o menos coincidiendo con el final de lo que conocemos con la época de oro del cine mexicano. Durante 12 años no funcionó, los años 60, y se reinstauró en los años 70, en el periodo de Luis Echeverría, donde es interesante decir que el cine tuvo un importante apoyo de parte del gobierno mexicano, algo único realmente en la historia del cine mexicano, que haya sido de esa manera. Y luego, hacia finales de los 90, y esto es muy importante, la academia hizo una modificación muy importante en donde los integrantes de la misma solo éramos cineastas, o cineastas en activo, ganadores de un Ariel o nominados, porque antes la academia estaba formada por las instituciones. Inclusive la UNAM era parte de la academia en su momento. Actualmente sigue siéndolo a través de el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, que ahora es la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas, la Escuela de Cine de la UNAM y de la Filmoteca de la UNAM, pertenecen a la academia porque ambas fueron reconocidas con el Ariel de Oro en su momento. Pero ahora la academia está integrada por cineastas, y entonces el premio es muy interesante porque es el premio de cineastas a cineastas. ¿Y es una votación como con los Óscares o cuál es el sistema? Bueno, primero, los integrantes de la academia son todos los ganadores del Ariel. Sí, o sea, nominados. Es una comunidad de pares o nominados. Así es. Y todos ellos votan cada año para cada uno de los premios. Todo aquel que ha ganado un Ariel o ha sido nominado se convierte automáticamente en un miembro honorario con derecho a pertenecer a la academia y votar por las películas que se presentan cada año. Pero hay la actividad propia de la academia se establece a través de una asamblea que está formada por lo que se conoce como miembros activos. Esos somos 50, que su ingreso a esta es a través de una votación interna de quiénes podrían ser los candidatos. Hay que cumplir ciertos requisitos, por supuesto, que tienen que ver con un trabajo en la propia comunidad cinematográfica que tenga una relevancia. Y también está conformado por buscando la paridad de género, por supuesto, está la paridad buscando que estén representando los diversos oficios del cine. ¿No? No solo hay directores, por supuesto, hay actores, actrices, hay productores, hay guionistas, por supuesto. Luego los menos reconocidos y los más importantes. Aquí hay una importante representación de guionistas. Nosotros, además los que nos dedicamos a la formación cinematográfica, tenemos muy claro que el guionista es un cineasta. Así es. No es un escritor que hace también cine, sino son cineastas. Puede coincidir con los escritores, pero esencialmente es un cineasta. Tenemos una tradición cinematográfica hermosa. En México es de los países, bueno, cada país tiene su tradición, pero México tiene su lugar especial en el mundo, ¿no? Tanto por la época de oro como la época más reciente, ¿no? Una nueva época de oro, quizás, ¿no? González Iñárritu, Guillermo del Toro, Cuarón, Luzbetsky, toda esta comunidad, muchos egresados de la misma UNAM, ¿no? Nuestra escuela. Aunque González Iñárritu es de la Ibero. Sí, pero Cuarón y Luzbetsky estudiaron en la UNAM. Y recibió recientemente también González Iñárritu su doctorado en honoris causa de la UNAM. Y también Guillermo del Toro. Lo adoptamos también, exacto. Guillermo del Toro hace un año apenas. Sí, el año pasado. Recibió el doctorado honoris causa de la UNAM. Pero llama la atención que ellos todos viven fuera, ¿no? O en Hollywood o donde. Y González Iñárritu, por ejemplo, en Bardo, pues regresó a México a hacer su otra película sobre México. Y Cuarón también. Ajá, claro, por supuesto. Que además, en ambos casos, fueron nuestros representantes como películas mexicanas a concursar por el premio a película de habla no inglesa en el Oscar. Así es. Hay que decir que esto es importante, que la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas es la única que tiene la atribución de mandar una película cada año mexicana a ser considerada al Oscar. El Oscar funciona de esa manera hacia el exterior. Solo permite recibir una película por país. Mira. O sea, no puede uno de los productores decir, voy a mandar mi película allá y otro también. No, dice, a ver, de México
¿cuál van a mandar? Ujú. Y dice, y no me la manda quien sea, solo la academia. En general, esa es la atribución que tienen las academias de cine del mundo, que algunas son muy jóvenes, las latinoamericanas son muy jóvenes, llevan muy pocos años. Cuando no existe academia, la Academia de Estados Unidos determina qué asociación o qué grupo de cineastas puede enviar la película de ese país, pero no deja que sea quien... Oye, pero este tema de las nacionalidades de las películas también es complicada, ¿no? O sea, justamente alguien como González Iñárritu, que vive en Los Ángeles, ¿a poco para poder mandar una película a los Óscares por el hecho de que él nació en México, tiene que pasar por la academia? No, O sea, lo que si- importa es la nacionalidad de la película. Eso. Las películas tienen como un acta de nacimiento, A ver. Ajá. tienen lo que se llama un certificado de origen, Ujú. y es como un acta de nacimiento. Es decir, y ese certificado de origen se otorga con base en el financiamiento. Ok. Es decir, una película puede ser totalmente de una nacionalidad porque el financiamiento es totalmente de ese país, o puede ser de varios países. Eso no está prohibido. Entonces, las películas más recientes de Alfonso Cuarón o Iñárritu, que son de un tema totalmente mexicano y filmadas totalmente en México, tienen financiamiento, sí, curiosamente, predominantemente norteamericano, Eso. pero sí tienen una parte mexicana. Y eso es lo que se necesita. O sea, con eso ya se ¿Pero considera... no hay puede ser- películas de doble nacionalidad entonces? hay de más nacionalidades, sí, Ah, claro. ok. Se vale que haya múltiples nacionalidades. Ok. Pero el Oscar atiende efectivamente que la película, en este caso, por eso la película para el Oscar se llama de habla no inglesa. Ajá. O sea, entonces acepta que una película como Roma y Bardo puede ser una película que representa a México, Claro. Ujú. porque sí tiene capital mexicano, es decir, sí tiene una parte de origen mexicano, pero además también para efectos del Oscar, esencialmente son películas, bueno, primero están habladas en español y suceden totalmente en México. ¿Y cuáles son los jóvenes cineastas, la nueva generación que va surgiendo? ¿Has logrado detectar nuevos talentos mexicanos que van despuntando, asomándose? Sí, siempre, por supuesto. ¿Cuáles Mira, serían los primero lo veía de manera genérica. En este momento, el cine mexicano está produciendo más películas que nunca en su historia. Ok. Más de 250 al año. 250 al año. 256 para ser exactos el último año. La pandemia frenó un poco el crecimiento, pero no lo ha afectado de manera importante. Afortunadamente se ha retomado una cifra así. Para tener un parámetro, en la época del cine mexicano fue cuando se hicieron más películas durante el siglo XX. En el año 1958 hicieron casi 150. Después, a finales del siglo XX, se hicieron la menor cantidad de películas en la historia del cine mexicano, por lo menos el cine sonoro, que fue 9 en 1997. Que la explicación tenía que ver en ese momento con la firma del Tratado de Libre Comercio, que Mira. no consideraba al cine como una industria cultural, sino consideraba como una industria más, que claro, era totalmente injusto. En un tratado frente a la industria más poderosa de cine en el mundo, la norteamericana, hegemónica además, se pusiera a competir un cine como el mexicano que estaba produciendo poco. Esta tendencia se revirtió en el siglo XXI y fue gradualmente creciendo la producción al grado que ahora es cuando más se produce cine en México. No de manera que formemos una industria como eran los años 40, 50, porque no son las grandes compañías que había en este entonces las que están haciendo el cine, sino una serie de productores y cineastas de diversa índole. La tendencia es esta. Tenemos más debutantes que nunca. De directores. De directores y directoras, por supuesto. Tenemos más, es difícil todavía, pero digamos de este universo, la mayor parte, el 50% de películas están hechas con fondos públicos. Eso es un dato importante, o sea, a través de los fideicomisos que desaparecieron, el Fofocine y el Fidecine, pero a través del estímulo fiscal que se llama Ficine,
El 50%. Bueno, una cosa es el estímulo fiscal y el otro son los fondos públicos. Los fondos, ¿no? sí, no, pero ambos son fondos públicos. El estímulo fiscal no deja de ser un fondo público porque es un dinero que el Estado mexicano deja de recibir directamente y que acepta que reciba una película. Pero y por eso se consideran fondos públicos. Pero sigue existiendo también estos fondos. Sí, los del fiscales cine. sí, por supuesto. Y son los que, la verdad, son los que explican el gran crecimiento de producciones mexicanas. Los fiscales. Sí. Pero es que me refiero al otro. O sea, los fondos los directamente fideicomisos desaparecieron. Pero sigue existiendo El fondo sí, se llama FOCINE, de fomento, se convirtió en lugar de ser un fideicomiso, se convirtió en un programa gubernamental. Se está buscando hacer un mecanismo ahora por la ley. O sea, sí hay financiamiento para el cine del Estado mexicano, ¿no? Sí, bueno, sigue siendo un fondo que funciona con presupuesto público. Eso. Sí, que hay un presupuesto que se administra a través del Instituto Mexicano de Cinematografía. Entonces, es que luego corren los chismes o los ataques que dicen que este gobierno ya canceló el financiamiento al cine. Más bien lo que hicieron es cambiar la modalidad, ¿no? Y sí hubo una reducción en la cantidad total de recursos por año que el gobierno mexicano otorga al cine, ¿o sigue igual o más? No, es similar. Okay. Es similar. Digamos que la gran discusión es que a la desaparición de los fideicomisos o de esa figura en realidad era una figura más acorde, hay que decirlo como es, con el trabajo de producción cinematográfica. Es decir, una película pues no se filma con facilidad en un año fiscal, claro, sino traspasa la preparación, la producción, la postproducción, siempre traspasan los años fiscales. Entonces, hacer una película como es actualmente a través de FOCINE, se puede, pero tiene sus peculiaridades, porque tiene que hacerse por etapas, los fondos entonces se piden de otra manera, y eso es lo que la comunidad en este momento está buscando, que el fondo tenga características más acordes a la realidad de una producción cinematográfica y no que la producción cinematográfica se adapte a una legislación administrativa. Okay. ¿No? Pero la cantidad de fondos sigue más o menos similar. Sí. Pero se ha aumentado lo que tú te refieres como los fondos fiscales, porque ¿qué dice la ley exactamente? Una empresa, cualquier empresa puede donar a una película y deducir eso de sus ingresos. Sí, evidente, puede decidir que el pago de impuestos, el impuesto sobre la renta, en lugar de entregárselo a Hacienda, se lo entrega a una producción cinematográfica. ¿Cualquier empresa? ¿Cualquier persona física incluso? Sí, moral. Y física también física, sí. Entonces, hay condiciones para esto, son muy técnicas, de que hay una cantidad límite, no es, si todo el mundo quiere hacerlo, no necesariamente se puede, porque hay un límite hasta cuánto se puede, hasta cuántos millones se puede otorgar cada año, límite por cada contribuyente. Pero en general esto ha hecho crecer exponencialmente la producción mexicana. Aunque con riesgos. Bueno, hay riesgos de que el gobierno sea el que financie porque podría infiltrarse alguna agenda político, teóricamente, no digo que sea así, pero podría ocurrir. Pero también del lado del sector privado, si una gran empresa muy rica es el que está financiando el cine, pues ellos solamente van a elegir cuáles producciones, cuáles directores y van a ir orientándolo en un sentido. Dices bien. Cuando nació el Eficine, eso es lo que pasó. Es decir, el que tenía acceso al gran capital o a hablar con los grandes empresarios o la gente que tenía el recurso, obtenía el recurso porque conocía, literalmente porque era su pariente o amigo el que decidía que podía hacer esto. Veían los empresarios que no perdían nada, al contrario, ganaban. Decían, bueno, lo voy a entregar, de todos modos voy a tener que pagar este impuesto. Pues me gusta la idea de entregárselo a una película, a la película de este amigo que conozco, es amigo de mi sobrino, tal. Y además, hasta le puedo pedir que salga mi empresa ahí, que se vea, que eso no es ilegítimo ni legal. Es parte de convenios que se pueden establecer. Pero hubo muchos problemas al principio, tienes razón. Un pedazo al nacimiento de este estímulo empezó a surgir una tendencia de un cine que, claro, que era el cine que querían ver ciertos empresarios.
Entonces cuando decían, nosotros, a mí me gustan las comedias románticas, tal, esto, cine de consentido social, no me interesa, no lo voy a financiar, no me gusta, quiero que hagan esto, tal. Todo se fue corrigiendo con los años. Y entonces se fueron encontrando mecanismos. Te voy a interrumpir en ese punto porque me están llamando a corte, pero vamos a continuar con este diálogo tan importante con el cineasta Armando Casas sobre justo esta industria cinematográfica, el pasado, el presente, el futuro. No se vayan, aquí la esperamos. Aquí seguimos con nuestro queridísimo, admirado amigo, el cineasta Armando Casas. Gracias a ustedes, gracias a ti, estimado Armando. Estamos hablando de estos fondos o estímulos fiscales. Estímulos fiscales. Decías que al principio los grandes empresarios lo usaban, pues, mis palabras, como una especie de juguete para apoyar a sus amigos. Y al principio he de decir, ¿no?, que había suspicacias, los empresarios no sabían ni de qué se trataba, desconfiaban, decir, ¿cómo te voy? A lo mejor Hacienda me dice que por qué te di el dinero y tal. Gradualmente se fue conociendo el estímulo, pero cuando se fue avanzando, sí, los empresarios, la visión de muchos empresarios fue predominando en el cine que se hacía, es obvio. Esto se corrigió con el tiempo, o sea, bueno, esto ha ido avanzando. ¿Se forma alguna comisión de dictaminación o algo así? Actualmente, porque es una historia larga, pues los avances que ha habido, actualmente no tiene esa problemática. Es decir, quien quiere que su película tenga estos estímulos fiscales, lo primero que hace es tiene que presentarlo a la convocatoria que lanza IMCINE. Hay una convocatoria pública ya. Pública, sí, primero. Porque antes era al revés. Primero conseguías la intención, claro, y luego te ibas a la convocatoria. Y entonces, claro, podían, aunque tuvieras el fondo, la intención, podían decir, este proyecto no tiene suficiente calidad, no lo vamos a aprobar, aunque tenga la intención de aprobarse. Ahora es de otra manera. Primero tú pasas por te inscribes a una convocatoria, hay un grupo un jurado que selecciona qué proyectos pueden... Un jurado de cineastas, sí, no de empresarios. No, de cineastas, de gente de la comunidad, que además es insaculado, no es así de... Mira. O sea, se convoca a la comunidad, hay que inscribirse y se insacula, no es quien se inscribe. Entonces ahora el empresario dona al fondo y no se mete en la decisión de qué se financia. Sí, porque además lo que se hace ahora es un sistema de puntaje donde no es que se diga este sí, este no, sino se dan puntos. Entonces, claro, los que tienen más puntos son los que van accediendo a los recursos que hay de empresarios que dijeron, nosotros queremos entrar a este fondo. Entonces, cualquier joven cineasta que tenga una buena idea puede concursar en este fondo, o tienes que ya tener una carrera consolidada. Cualquiera puede concursar, pero pues tener una carrera consolidada te da más puntos al proyecto, ¿no? Hay una serie de elementos que le dan más puntos al proyecto. Y esto ha permitido que nuevos directores, guionistas, productores vayan surgiendo. O sea, sí hay una nueva generación que se está presentando. En el siglo XXI, el cine del siglo XXI, que llevamos ya 2 décadas, se caracteriza, hablando del cine mexicano, y es una tendencia mundial también, pero en el cine mexicano, porque hay mayor número de debutantes que nunca en su historia. Muy bien. Es decir, en el siglo XX, esto lo muestra el diccionario de Perla Shu, que es una gran investigación, el diccionario de directores, no éramos más de 500 directores en 100 años de cine, y esta cifra casi se ha duplicado con unos 20 años más. Entonces, sí, ha crecido la producción por el estímulo fiscal, hay un mayor número de debutantes, tiene que ver más con las nuevas tecnologías. Te iba a decir, lo de Netflix también diversifica la oferta muchísimo. Bueno, obviamente teóricamente, aunque estuvimos aquí con Jacaranda Correa hace un par de semanas, conductora de Canal 22, creo que tú mismo la invitaste, ya estaba, no sé. Y ella estaba muy dura en sus palabras con respecto a Netflix. Ella decía, no, pues hay una mafia de Netflix, tampoco es así como muy tan plural como uno imaginaba, ¿no? Pues finalmente las decisiones van pasando, ¿no? Si antes eran los grandes corporativos, medios, las grandes empresas productoras, realmente ahora las plataformas, especialmente esta que acabas de mencionar, son las que tienen las decisiones más
más deseadas por los cineastas porque son los que tienen presupuestos importantes, ¿no? Entonces, y son los que son más visibles actualmente. Claro. Claro, ahorita hay hay que decir, México es el cuarto país más importante en exhibición del mundo. No me digas, en exhibición. Del mundo, sí, en O sea, exhibición. de cantidad de salas, Cantidad de salas demanda y de cantidad público. de gente que va al cine, sí. ¿Cuánto representa el cine mexicano que pasa en estas salas? 4%. 4%. A ver, pero de En otros números- países, de números- en países como en países como la India, China, o sea, representan casi la mitad. Ujú. China e India son también países muy importantes en la exhibición. Es decir, la exhibición, la oferta de cine en México es amplísima, pero no de su propio cine. Ese ha sido el coco del cine mexicano en las últimas décadas. Ahora producimos más que nunca, pero sigue siendo la exhibición de las películas mexicanas un problema. Se exhiben muy pocas en relación a lo que se produce y a lo que se ¿Y desearía. por dónde está el problema? Es la cuestión de los gustos del público mexicano que prefieren hecho en los Estados Unidos o Europa y que no aprecian su propia producción nacional, o es más bien un problema de las leyes que no estimulan mayor financiamiento para las películas, o es un problema de la formación de cineastas, la educación, ¿no? Aquí en México, que se nos han ido los mejores talentos, o por dónde No, es ubicas? multifactorial. Mira, si voy a citar a María Novaro, porque la directora de IMCINE, porque ella tiene los datos y además porque hay un anuario estadístico, eso muestra cómo estamos. En su idea, y coincido con ella, el público mexicano quiere ver cine mexicano, pero no tiene dónde. Entonces ahí empezamos con el problema. Los exhibidores mexicanos te dirán que ellos legítimamente exhiben lo que el público quiere ver y que consideran que el problema está en la promoción del cine mexicano. Es decir, un exhibidor mexicano legítimamente te dirá, la ventaja que tengo de exhibir este cine que viene, o el cine hegemónico, que es el que realmente exhiben, hegemónica en el mundo, no solo en México, que esencialmente exhiben, que se produce en Hollywood, es que viene con mucha promoción. Claro. ¿No? Entonces vamos, la gente ya sabe que va a pasar Oppenheimer o Barbie, lo tiene presente y va a las salas porque conoce el tema. Pero las 2, 3 películas mexicanas que tienen cierta, que inclusive han ganado en festivales, han estado aquí y allá, no tienen ese tamaño de promoción que tienen las películas hegemónicas, que además no las califico, hay de todo, ¿no? Hay buenas películas en ese universo y hay mucho cine de evasión, entretenimiento, bueno, es el negocio. Pero no es que, como a veces han declarado algunos, ahí sí creo que de manera totalmente equivocada, decir, es que en México no hacen el cine que quieren ver los mexicanos. Eso no es verdad. Todo el mundo sabemos a nivel mundial que uno, mala idea es el camino de hacer cine que se pliegue a supuestos gustos del público, porque eso no funciona así. Lo que funciona es que seduzcas al público, claro, y que lo sorprendas, y entonces el público va a responder. Claro que hay películas mexicanas que tienen este tipo de características. Hay de todo. En el cine mexicano, por supuesto, hay cine de gran calidad, cine que habla, afortunadamente en este momento, habla de lo que está aconteciendo en el país, un cine de compromiso social, de exposición de los problemas en México y de lo que somos, y cine de evasión y entretenimiento que también es válido, está bien que se haga, es parte de, el cine es arte y industria, como dirían los clásicos. Entonces, pero en un imaginario colectivo que es parte de lo que nos toca, inclusive en la academia, pues abrir y formar a las audiencias, la idea es que el cine mexicano solo es una cosa u otra. O solo es este cine de evasión, ¿no? Que de actores que hacen comedias románticas o entretenimiento. Entonces, en ese cine mexicano es malísimo. No, compañero. O está este otro cine que dice, no, ese es el cine de arte, de autor, que solo lo ven un grupo de gente escogida y en festivales, y no conocen realmente todo lo que hay alrededor del cine mexicano, donde cuando empiezan a acceder a él,
se sorprenden de que sí hay cosas que les entusiasman. Entre ellos el documental, que es otra de las características que tiene el cine contemporáneo, que este universo tiene un universo importante de documentales que antes no existían. Y en México en particular esa tradición está muy arraigada, ¿no? Sí, pero hay que decir que el documental como cine no tiene la misma historia que el cine de ficción. Es decir, tiene menos. Es muy difícil que la gente vea documentales en las salas de cine porque casi no las exhiben. Y ahí es interesante, las plataformas están abriendo más espacio a los documentales, las plataformas de todo tipo, tanto las muy grandes como otras más pequeñas. Ahí hay que destacar la plataforma del Instituto Mexicano de Cinematografía, Filmin Latino, que tiene muy buen cine y muy buen cine mexicano, o Movie, que es una plataforma de cine de autor y de arte. Están abriéndole mucho espacio al documental que no tiene mucha facilidad de exhibición en las carteleras ordinarias de México, ¿no? Aprovechemos para un pequeño anuncio, querido Armando. Coproducimos aquí, Armando y un servidor, la UNAM y Canal 22, cuando estabas ahí, un documental muy bonito que se llama El Proyecto Cultural del Neoliberalismo, que lo puedes encontrar en el YouTube ahora del Canal 22. Sí, por supuesto. Lo estrenamos en la Cineteca, tuvimos casa llena durante varios fines de semana. Ahí había mucho interés. Ahí tuviste tú la experiencia de ver efectivamente lo que es un documental cinematográfico. Exacto. Es decir, Y ahora la Cineteca, que es pues una hazaña de México y de la comunidad cultural mexicana, acaba de abrir otra sede, está muy interesante. ¿No? Antes había, no sé si era Cinemex o Cinépolis. Fíjate que originalmente me tocó conocerlos. Fue el primer Cineplex de México. Mira. Está en el Centro Nacional de las Artes y nació como Cinemark, una empresa que no existe desde hace años en México y que después se convirtió en Cinemex. Y lo último que fue Cinemex, se dejó. Pero dentro de una instalación pública la recuperó el gobierno mexicano, porque además en su momento nació como un convenio con el gobierno mexicano, esa empresa, donde tenían la obligación de exhibir en sus salas un porcentaje de cine mexicano. Algo que se está buscando que la ley... Estamos en un momento, una encrucijada interesante, John, eso no lo digo, que es parte esencial del trabajo que además nos toca hacer en la academia, que es la aprobación de la nueva ley de cinematografía y del audiovisual. A ver, cuéntame, ¿cuáles son las líneas centrales de esa ley? Esa propuesta de ley, pues. Mira, primero que la ley vigente está clara, es obsoleta, es público que el audiovisual y el cine ha cambiado en los últimos años, pero muy poquitos años. Es decir, la ley vigente no habla de plataformas, no habla de nada que tenga que ver con series, y el cine también tiene que ver con las series. No todas las series son de televisión, aunque pasen. Pues es una línea fina, ¿verdad? ¿Cómo defines si es tele o es cine? Tiene que ver con el tipo de trabajo que se hace. Muchas de las series que vemos, especialmente las de Estados Unidos o de Europa, que nos llegan a través de Netflix o Amazon, es notorio que están hechas no solo por cineastas, sino están hechas como cine. Desde el formato hasta las características, ¿no? Y la narrativa también. O sea, sí es claro que es una serie totalmente con características cinematográficas a una serie que no las tiene. Eso, la mayoría de las que vemos en plataformas, no todas, tienen esas características. ¿Son las de cine? Las de cine, sí. Están hechas, además no es de gratuito que en estas últimas, en estos tiempos, más los cineastas reconocidos en el mundo, que no hacían televisión, ahora hacen series. Los grandes, casi no hay cineasta que no haga una serie en el mundo. Ya es parte de tu trabajo como cineasta. Y es parte del universo que tienes. Entonces, eso es yo le llamo el ecosistema mediático audiovisual ha cambiado mucho en muy poquitos años. Quiero detenerme en eso, porque para ti es como obvio, ¿no? La diferencia entre tele y cine, pero expliquémoslo al público, porque la nueva generación que crece, pues quizás no tienen tan claro la diferencia entre cine y tele, pues ven películas en la tele,
ven en el mismo lugar donde ven programas de televisión, o igual ni siquiera ven programas de televisión como tal. O sea, ¿cuáles son los criterios centrales que tú aplicarías para decidir que algo es una película o no? Primero, el propio formato. O sea, no es lo mismo el video. La duración. No, el tipo de... O sea, no es lo mismo hacer esto con una cámara de cine digital o hacerlo con una cámara de video, ¿no? Ahí hay, el cine corre a otra velocidad, o sea, tiene otra textura, tiene otro tipo de imagen. Ya ¿En no qué usamos sentido? O sea, mejor calidad. Sí, por supuesto, claro. Eso no es la única característica. En Estados Unidos durante años las series de los 90 se hacían en cine, en celuloide. Exacto. Las Y eso series sí de era televisión. tele. Y pasaban en la tele, y además se hacían como tele, con varias cámaras y tal. Según, la otra es, es el lenguaje. Ese es el esencial. ¿En qué sentido? El lenguaje cinematográfico. Hay un lenguaje cinematográfico que tiene características muy puntuales, que está pensado para un tipo de pantalla. Por supuesto, el lenguaje clásico cinematográfico está pensado para que lo veas en las salas de cines. Ahora, el lenguaje series de series que van a pasar en pantallas pequeñas está pensado en un formato que no está totalmente diseñado solo para que se vea en la televisión, que es lo que sí hace los programas de televisión exclusivamente. Es decir, estas series se permiten tener planos muy abiertos, paisajes muy profundos y tal, que dices, bueno, ¿para qué haces eso si en una pantalla pequeña no lo vas a ver? No, no, en la serie de televisión, como ahora las series actuales, ¿no? Como puedes eventualmente verlas en multiplicidad de espacios, esto se permite como lenguaje. O sea, la cinematografía realmente, o sea, la idea de que esto podría proyectarse en una pantalla grande, aunque no la estás... Sí, también hasta la dinámica, la iluminación, John, el sonido, el diseño sonido, no es el mismo. El tipo de emplazamientos, el lenguaje cinematográfico generalmente utiliza solo una cámara, no varias cámaras, aunque es válido ya utilizar un par de cámaras, o a veces si hay ciertas cosas que no se pueden repetir, varias, pero en general tiende a utilizar una sola cámara o dos. En las series, en los programas de televisión no son de varias cámaras. Las locaciones, los actores también, el trabajo que haces con ellos. Pero entonces, en general, lo que estamos viviendo es una mejoría de la calidad de la producción, del consumo diario multimedia del ciudadano. O sea, el ciudadano antes consumía tele, que pues tenía una característica, pero ahora ya con una especie de colonización del cine a la tele. A ver, no es ningún secreto que los jóvenes, las generaciones más jóvenes, no ven televisión. Exacto. No saben ni qué es. O sea, no tienen entonces, ellos lo que ven es las diversas posibilidades audiovisuales que se les ofrecen, y muchas de ellas, evidentemente, con esta calidad cinematográfica. Entonces, lo que está sucediendo es que para los cineastas lo que tenemos es una amplitud de posibilidades que antes eran más definidas en una línea más dura, que era el cine y la televisión. Ahora, las series actualmente son parte del lenguaje cinematográfico. Así como un pintor puede hacer óleo, acuarela, grabado, hacer cualquier tipo de formatos, nosotros los cineastas tenemos el largometraje, el cortometraje, ficción, documental, animación, y tenemos las series. Es decir, el cine contado de manera seriada. Que no, eso es lo que lo define, no solo que va a pasar por televisión, porque la televisión como posibilidad ya ni siquiera es la mayor de las series, son las plataformas. Pues es una perspectiva optimista, diferente de repente a la visión más apocalíptica que podría decir, por ejemplo, que estábamos hablando con Jacagranda, que Netflix está generando una especie de dumping, ¿no? Hasta usaba esa palabra, dumping cinematográfico, con mucho reciclaje y amarillismo y cine sobre crímenes y todo este tema. Pero lo que tú estás relatando es pues la otra cara de la moneda. Más bien, los jóvenes hoy pues ya no ven la tele, pero ven más cine que nunca. Sí, ven audiovisual de más calidad que nunca. Sí.
lo que te dice Jacaranda tiene razón, son caras de la moneda. Laboralmente, en este momento, laboralmente, es un momento muy bueno para los cineastas, porque hay más trabajo que nunca. Le da más sentido, por ejemplo, a nuestras escuelas de cine. La UNAM, que es la escuela de cine más antigua de América Latina, que cuando yo estudiaba, era exótico querer estudiar cine, ¿no? Era decir, como si debe ser astronauta. Ahora es muy claro el mercado de trabajo, ahora es muy demandado, hay mucha oferta. Claro. Te interrumpo un segundito, vamos a regresar a ese tema. Me interesa mucho hablar sobre la formación de los cineastas mexicanos. Vamos a un breve corte y regresamos para continuar con este fascinante diálogo con el cineasta Armando Casas. No se vayan. Aquí seguimos en este fascinante diálogo con el cineasta Armando Casas. Gracias, Armando. Entonces, es fascinante lo que estás relatando con respecto a cómo va transformando el mundo del cine y de la producción cinematográfica, multimedia, en las últimas décadas. Y hablaste de... En los últimos años, además. Años apenas, Es que es exponencial cómo ha sido el cambio. Hablamos hace un momento de la ley de cine. O sea, es obvio, simplemente por la obsolescencia de lo que se habla en la anterior ley, este cambio. Hay quien pensaría que solo se necesitarían hacer acomodos y ajustes. No, la ley de cine que se trabajó desde la Academia de Cine y otros organismos, y las instituciones cinematográficas, el sector cine del gobierno mexicano, el de la Secretaría de Cultura, obviamente atiende esto, pero también atiende una visión contemporánea del cine, es decir, le da su espacio a las comunidades no originarias y afrodescendientes, le da espacio al cine hecho por mujeres, que eso es importantísimo. Hay una serie de vertientes que no están en la... ¿Y esta ley no se ha aprobado? ¿Por qué no se ha aprobado? Bueno, porque ni siquiera se ha puesto la iniciativa por parte de la instancia que... ¿No está presentada formalmente una iniciativa por algún diputado? Eso va a algo? suceder. ¿Sí? Esperamos que sea el Ejecutivo quien lo presente. Ok, no, pues hagamos votos para que eso ocurra, incluso antes Esa de que es la termine este idea, que sexenio. lo presente Tendría el que ser Ejecutivo. algo de interés para esta gestión. Así es. Y sería muy importante, entre otras cosas, eso, a obligar a las salas privadas a que exhiban un porcentaje de Eso ya está mexicanas. en la ley vigente. Y no sé, ¿Ya está? Ya está, sí, ya está. Pero no lo cumplen. No, y es parte de lo que la ley actual trata de conciliar, que se pueda cumplir de una manera más tangible. Ah, ok. No creas que los exiliados lo toman con mucho gusto, ¿no? Pues me imagino. Se entiende, pero ellos dicen que ellos tienen un negocio legítimo, legal, que dan trabajo a la gente y que por qué los van a obligar a algo así. Pero es como las televisoras con la reforma electoral, ¿no? Les obligaban a pasar los spots y perdían unos minutos de tiempo comercializable, pero pues nadie se murió por eso. O sea, en realidad aquí es una cuestión de interés público que también existe en estos espacios privados. Trata de conciliarse con los empresarios del sector, que se entienda que hay interés público también. Bueno, pero está esta ley que todavía no se ha presentado, porque ya existe. Ya existe. Está afinándose en los últimos detalles, porque las leyes, como todas, son complicadas. Evidentemente tenían, el sector cine hizo toda la propuesta con todas las asesorías correspondientes, pero las leyes afectan otras posibilidades, entonces la tenía que revisar la Secretaría de Economía, la Secretaría de Hacienda, y ahí es donde hay observaciones que tienen que ajustarse. Muy bien. Regresando al tema de la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas, ¿no? Que antes era Centro, que tú dirigías. Sí. Dices que hay mucha demanda ahora de los jóvenes. Ya no es como ser astronauta, sino ya es insertarte directamente dentro de una industria en ebullición, ¿no? Bueno, siempre hubo mucha demanda por estudiar cine, aunque antes era exótico. Y los planes de estudios se han actualizado. ¿Qué se aprende en la Escuela de Cine de la UNAM? Qué interesante que lo digas, porque, a ver, la Escuela de Cine de la UNAM es la pionera de la Escuela de Cine de América Latina. Y es la más antigua que nunca haya interrumpido su existencia, porque antes existió un momento en Argentina y tal.
hay escuelas de cine que ya tienen más de 100 años, son poquitas. La escuela rusa es una escuela emblemática por su tradición y tal. Es decir, desde muy temprano, desde pocas décadas después de los orígenes del cine, el cine empezó a instrumentarse como un arte. Especialmente los soviéticos en ese momento fueron los que encontraron estos mecanismos, especialmente a través del montaje, que es la edición. La juxtaposión de las imágenes son la esencia del cine y de su lenguaje. Y eso todo el mundo empezó a entender que es una forma de expresión artística. Bueno, desde ese momento el cine también se entendió como algo en donde si hay una expresión artística debe ser formado los que quieren acceder a este arte en su conocimiento, en la formación propia de este. Entonces, la Escuela de Cine de la UNAM surgió en los años 60 en un contexto en que en México ya se había estancado el cine industrial, ya estaba en declive, se hacía un cine muy, muy convencional, pero no solo convencional, sino de baja calidad o muy con poco interés. Se habían acabado las grandes figuras de la época del oro cine mexicano, ya no vivían en México, ya habían muerto o hacían papeles menores en estas películas que se hacían en los 60. En ese contexto empezaron a surgir movimientos de cine experimental que dieron productos muy buenos, los años 60, pero en el mundo del cine, los jóvenes de ese momento, en ese momento veían que el cine estaba viendo un punto de inflexión en términos artísticos. Es donde surgió la nueva ola francesa, el free cinema inglés, donde había grandes movimientos, donde las cámaras eran portátiles y entonces el cine se hacía de otra manera. Es donde está el cine de Godard, el cine de Truffaut, Chabrol, en fin, de muchos cineastas interesantes. Y entonces los intelectuales mexicanos, los universitarios, dijeron, nosotros tenemos que estar haciendo ese tipo de cine. Pues el cine en México estaba cerrado porque el cine en México industrial solo se podía hacer a través del sindicato y nadie podía acceder al sindicato, si era un coto totalmente cerrado. Eso pues provocó que entonces se buscaran otros caminos para el cine independiente, ya que no. Y en ese contexto nació la Escuela de Cine. O sea, alguien tan visionario como el maestro Manuel González Casanova, hermano del ex rector y también de Enrique González Casanova, fundó unas lecciones de cine. Dijo, vamos a hacer unas lecciones de cine, una pequeña escuela. Fue tan exitosa ese curso que llamó 50 lecciones sobre cine, que literalmente se inventó el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos. El centro nació sin estar constituido formalmente por la universidad. Por la pura demanda. Por la pura demanda. Y entonces, claro, ¿quiénes fueron los primeros maestros? Los grandes intelectuales de la época. José Revueltas, entre otros, ¿no? Por ejemplo, Carlos Monsiváis, Gabriel García Márquez. Eran los maestros de cine en ese momento. Y claro, un cine que más se reflexionaba, se entendía, se buscaba pensarlo, que hacerlo, porque había muchas limitaciones todavía de cámaras y de material fílmico. Tu pregunta de qué caracteriza el cine de la UNAM, en mi opinión, todavía ahora, es que en la universidad, ahora que hay más escuelas de cine, y bienvenida, está muy bien, y además hay muy buenas escuelas en el país, muchas de ellas públicas, muy importantes, siguen siendo las más importantes las públicas, la Escuela de Cine de la UNAM y la Escuela de Cine del Gobierno Mexicano, el Centro de Capacitación Cinematográfica, pero yo creo que la Escuela de Cine de la UNAM nos da los valores que tiene la propia universidad. Nuestros cineastas, los egresados de la Escuela de Cine de la UNAM, lo notan en su trabajo. Es notorio el pensamiento crítico, la reflexión, el análisis y el compromiso social. Eso es algo que nos da la universidad, no importa en qué carrera estemos, según es lo que lo alcanzo a ver. Y el cine no solo no es la excepción, sino es muy marcado que egresamos cineastas con una clara visión social. Claro. Y en términos técnicos, ya los que estudian el cine hoy aprenden también multimedia, series, sí, bueno, o seguimos con una escuela como clásica del cine. No. Primero, afortunadamente, la Escuela de Cine de la UNAM tiene nuevas instalaciones de última generación, muy importantes, muy
y además en un espacio ideal, porque es en el corredor audiovisual de la universidad, Claro. que está en Ciudad Universitaria, al lado de TV UNAM. Aquí junto. Y Vamos de a la- salir a pasear ahí. y de la ahorita. Filmoteca de la UNAM. Sí. Entonces es entender que aquí, y enfrente de la Facultad de Ciencias Políticas, donde también hay estudios sobre cine, pero no, la tecnología cinematográfica está avanzando de tal manera que se incorpora de manera muy solvente actualmente, y la escuela está a la vanguardia en ese sentido. Ya estamos hablando, evidentemente, ahora en el cine, como en todos lados, de inteligencia artificial, aquí también. Claro. Pero ya la escuela tiene incorporado un proyecto PAPIT Ujú. de nuevas tecnologías y qué tecnología está abordando ya en este momento y se enseña en la escuela y hay un aula dedicada a eso, de la realidad virtual. O sea, se enseña a hacer cine o sea, no solo de 360 grados, sino de un universo de realidad virtual. Mira, No solo lo ves, sino lo enseñas a hacer. Claro. Eso enseña totalmente la escuela. qué lindo. No, enseña el lenguaje clásico. También aprenden todavía en los primeros semestres, claro. aprendes con la cinta, tienes que filmar ahí con las máquinas se enseña, viejas. Tiene un sentido aprender algunas nociones del cine analógico, Claro. que es el cine celuloide, del físico y tal. ajá. Sí, bueno, tú lo sabes porque lo has platicado, que por algunas experiencias, que en las grandes universidades, las escuelas de cine de varios países, de Estados Unidos entre otros, no solo desestiman la enseñanza del cine analógico, el fílmico, Sí. sino lo empiezan enseñándolo. Porque pues sí te dan nociones, ver físicamente el celuloide y ver el cuadrito, cuyos 24 cuadros forman un segundo, y que esto es corre en una cinta, te da la noción del espacio-tiempo cinematográfico que puedes potenciar en el formato digital, que es el que utilizamos. Sí, sí, actualmente. pero aprender lo básico también ayuda. Sí, te decía, mi hija estudia en una de las grandes universidades famosas de los Estados Unidos y justamente me sorprendió, pensé que su primer semestre de cine iba a ser así, eso, real, virtual, etcétera, ¿no? La vanguardia y la tecnología, y no, les obligaron durante un año entero Pues sí. a grabar así a lo viejito, con las máquinas a lo viejito, más sí, porque clásicas, yo, ¿no? con esto, yo puedo hacer cine. Sí. Con esto, que es un iPhone de última generación, permite hacer cine profesional. Digo, tiene sus limitaciones en muchos sentidos y todavía en el tipo de lentes y eso, pero se puede hacer, ya existe ese cine. Ya hay festivales de cine en el mundo hechos con celular. Entonces, claro que una escuela de cine como estas es consciente de que debemos estudiar y hacer, si es posible, que todavía existe, el cine analógico para entender las nociones del mismo. Se nos está acabando el tiempo. Otro tema que no hemos tocado, la televisión pública, que justamente una cosa es el cine, otra es la tele pública. Estuviste unos 4 años dirigiendo el Canal 22. 4 años. Anteriormente 2 años también, en TV. 2 años nada más aquí, 4 años en Canal 22. ¿Cuáles serían algunos de los grandes pendientes, grandes retos para la televisión pública mexicana, pensando en los siguientes sexenios? Yo creo que la televisión pública debe valorarse en la fuerza que tiene. Realmente la televisión pública tiene unos valores que son únicos, que no tienen que ver con la idea de una televisión de gobierno, sino que la televisión pública es, en el mundo, de los pocos espacios en donde podemos ver la manifestación artística, cultural, científica, humanística, de vanguardia y de todo tipo. Es decir, como no la rige el capital ni el negocio, tiene la posibilidad de hacer trabajos que tengan que ver con el pensamiento crítico plural, incluyente, que debe definir las televisoras públicas. Tiene que ver con una independencia editorial también, que los intereses de comerciales no permiten y que por supuesto no debe parecerse a nada a lo que sería una televisión de gobierno, que podrían existir y son válidas, pero la televisión pública tiene que rendir un servicio al público.
Es interesante que ahora se está discutiendo de una manera muy drástica en Argentina, porque uno de los candidatos más fuertes que ojalá no llegue a la presidencia Milei, una de las cosas que quiere desaparecer es la televisión pública. Mira. Y además así lo declaró fulminantemente. Bueno, también quiere desaparecer el banco, y el Ministerio de Cultura, claro. y muchas cosas. Bueno, pero no es gratuito que esté entre los planes de una persona como esta es hacerlo. Pues la televisión pública representa, en mi opinión, está al servicio del beneficio público. Claro. Pensamiento crítico. El pensamiento crítico es lo que la debe definir, el pensamiento crítico. En México creo que algo que tendríamos que vislumbrar es indudablemente que la televisión pública tendría que tener un apoyo, y está en la ley, presupuestal, que la haga totalmente solvente. Y eso es una deuda pendiente. ¿Una especie de etiqueta de un porcentaje cada año o algo así? Yo creo que los presupuestos en general a una buena parte de la televisión pública mexicana no corresponden a sus posibilidades o realmente claro. a lo que está. Para que sea una verdadera fuerza. Sí. Aquí está la televisión pública europea, e inclusive la norteamericana, la PBS, pero la europea es la más poderosa o la más visible de esos países, ¿no? La más visible. O sea, tiene ahí una fuerza enorme que no tiene en los países latinoamericanos y que debería tener como en estos países. Y el sueño del YouTube, ¿no? Como la fuerza democratizadora en este espacio multimedia, pues es real, sí, diversifica las ofertas, pero no resuelve el problema. Aquí estuvo hace un par de meses Jonathan Pérez, que tiene un análisis muy pulcro al respecto, de que si no podemos abandonar la disputa por la televisión, desde la televisión pública, para pluralizar desde un enfoque de Estado, por supuesto, no político, ideológico, sino esta profundidad que permite la televisión pública. Es una noticia de hace unos días que la televisión tiene más público que el YouTube de lejos. Claro. En México. Eso. Muy bien. Y lo explica también cómo está la geografía en México y la población. Sí, sí. No, al final así que esto de YouTube es donde, YouTube es valiosísimo en muchos sentidos, pero también YouTube es una selva, no tiene, y la televisión pública tiene esas ventajas enormes. Pues muy bien, queridísimo Armando, muchas gracias. Gracias a ti, una conversación muy amplia, muy completa, hemos tocado pues muchas bases y un placer, como siempre, conversar contigo, querido Armando. Y espero que ya como hablamos mucho también de cine y poquito de la academia, cuando ya avancemos en nuestro trabajo en la academia, quizás podamos comentar. Por supuesto. Y que la ley esté aprobada, esperemos, podamos comentar todo. Sí, por supuesto, siempre bienvenido aquí. Espero que nos visites de nuevo muy pronto. Muchas gracias, querido Armando. Gracias a nuestra gran audiencia que nos sigue todas las semanas aquí en TV UNAM para los Diálogos por la Democracia. Te esperamos de nuevo en 8 días.